Santander, España, 15 de marzo de 2023. Las campanas de la iglesia de San Sebastián resonaban como cada amanecer en el centro histórico de la ciudad, pero esta mañana no traerían la habitual serenidad a los feligreses. A las 6:47 de la mañana, cuando la hermana Inés llegó para la misa matutina, encontró una escena que marcaría para siempre su memoria. El padre Fernando Méndez, de 58 años, yacía inmóvil junto al altar mayor, un charco de sangre expandiéndose lentamente sobre las losas de mármol centenarias. El padre Fernando había dedicado los últimos 20 años de su vida a esta parroquia, convirtiéndose en una figura querida y respetada en la comunidad santanderina. Sus homilías dominicales atraían no solo a los creyentes habituales, sino también a aquellos que buscaban consuelo espiritual en momentos difíciles. Su oficina siempre estaba abierta para quien necesitara orientación, y su trabajo con los más desfavorecidos había creado una red de apoyo que se extendía por todos los barrios de la ciudad. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscríbete a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. La primera inspección de la escena reveló detalles que desconcertaron tanto a la hermana Inés como a los paramédicos, que llegaron minutos después. El cuerpo del sacerdote presentaba una herida grave en la parte posterior del cráneo, aparentemente causada por un golpe contundente contra la esquina afilada del altar de mármol. No había signos evidentes de lucha, pero algo más llamó inmediatamente la atención. La caja de las limosnas, habitualmente ubicada cerca del altar lateral, había desaparecido completamente. Cuando el detective Marcos Delgado arribó al lugar, a las 8:15 de la mañana, su experiencia de 15 años investigando crímenes violentos le indicó que se enfrentaba a algo más complejo que un simple robo. La posición del cuerpo, la naturaleza de las heridas y la ausencia de desorden generalizado en la iglesia sugerían un escenario específico que requeriría una investigación meticulosa para desentrañar la verdad. Las primeras entrevistas con los miembros de la comunidad parroquial pintaron el retrato de un hombre sin enemigos conocidos. El padre Fernando vivía modestamente en la casa parroquial adyacente, dedicando la mayor parte de su tiempo a labores pastorales y actividades comunitarias. Su rutina era predecible. Llegaba temprano cada mañana para preparar la misa. Permanecía disponible durante el día para consultas y confesiones y solía terminar sus actividades alrededor de las 9 de la noche. Mientras el equipo forense comenzaba su trabajo meticuloso, documentando cada detalle de la escena, el detective Delgado se enfrentaba a la realidad de que tenía entre sus manos un caso que conmocionaría no solo a la comunidad religiosa local, sino a toda la ciudad de Santander. El asesinato de un sacerdote en su propia iglesia representaba una violación fundamental de todo lo que la sociedad consideraba sagrado e inviolable. La hermana Inés, visiblemente conmocionada, pero determinada a ayudar, proporcionó información crucial sobre las rutinas nocturnas de la parroquia. Según ella, el padre Fernando tenía la costumbre de realizar una última ronda por la iglesia antes de retirarse, asegurándose de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Esta rutina, conocida por los feligreses habituales, podría haber sido aprovechada por alguien que planeaba cometer un delito en el lugar. Los primeros análisis forenses confirmaron las sospechas iniciales sobre la causa de muerte del padre Fernando. El examen preliminar indicó que había sufrido un traumatismo craneal severo, aparentemente causado por el impacto contra la esquina afilada del altar de mármol. Las características de la herida sugerían que no había sido infligida directamente con un objeto contundente, sino que resultó del impacto del cráneo contra la superficie dura del altar durante una caída. Esta revelación modificó significativamente la perspectiva del detective Delgado sobre los eventos. Si la muerte había resultado de una caída o empujón, más que de un ataque deliberado con intención homicida, el caso podría tener características diferentes a las inicialmente contempladas. La ausencia de un arma del crimen tradicional
y la naturaleza accidental del golpe mortal sugerían una escalada imprevista de eventos, posiblemente durante un encuentro que no había comenzado con intenciones letales. El análisis de la escena reveló otros detalles significativos que ayudaron a reconstruir los momentos finales de la vida del sacerdote. Las manchas de sangre indicaban que el padre Fernando había permanecido consciente durante algunos minutos después del impacto, intentando moverse pero sin lograr incorporarse. No había evidencias de que hubiera gritado pidiendo ayuda, lo que sugería que el golpe había sido lo suficientemente severo como para desorientarlo gravemente. La búsqueda meticulosa en la iglesia reveló varios elementos que habían pasado desapercibidos durante la inspección inicial. Además de la caja de limosnas desaparecida, faltaban 2 candelabros de plata, de considerable valor histórico y artístico. Estos objetos, tradicionalmente ubicados en el altar principal, habrían sido fácilmente identificables y vendibles, lo que reforzaba la teoría del robo como motivo principal del crimen. Sin embargo, un aspecto desconcertante del caso era la selectividad aparente del ladrón. Otros objetos de valor, incluidos varios crucifijos de oro y un pesado cáliz ceremonial, ubicado en una vitrina cercana, permanecían intactos en sus ubicaciones habituales. Esta selectividad sugería que el perpetrador había actuado con prisa, extrema o bajo presión, posiblemente interrumpido en su actividad por la llegada inesperada del padre Fernando. Una inspección más detallada del perímetro del edificio religioso reveló el punto de entrada utilizado por el intruso. Una ventana lateral de la sacristía presentaba signos de haber sido forzada desde el exterior, con raspaduras recientes en el marco de madera que indicaban el uso de algún tipo de palanca improvisada. La hermana Inés confirmó que esta ventana había estado presentando problemas con su mecanismo de cierre durante las últimas semanas, algo que el padre Fernando había planeado reparar, pero que había postergado debido a otras prioridades. El detective Delgado ordenó una revisión exhaustiva de los registros de las cámaras de seguridad en el perímetro de la iglesia. Aunque el edificio religioso en sí no contaba con sistemas de vigilancia internos, varios establecimientos comerciales y edificios residenciales en las inmediaciones mantenían sistemas de seguridad que podrían haber capturado movimientos sospechosos. En las horas relevantes al crimen, los primeros interrogatorios se centraron en los miembros más próximos de la comunidad parroquial, incluidos aquellos que tenían acceso regular al edificio. El comité organizador de eventos, los lectores, voluntarios de las misas dominicales y los responsables del mantenimiento fueron entrevistados sistemáticamente. Aunque todos expresaron conmoción genuina por la pérdida del padre Fernando, algunos proporcionaron información sobre individuos que habían mostrado comportamientos inusuales en semanas recientes. Un aspecto particularmente intrigante emergió durante las entrevistas con los comerciantes del área circundante. Varios mencionaron haber observado a un joven desconocido merodeando por los alrededores de la iglesia durante las noches previas al incidente. Las descripciones eran vagas y a veces contradictorias, pero coincidían en señalar a alguien de 1900, aproximadamente 25 años, de complexión delgada y comportamiento nervioso que parecía estudiar los alrededores del edificio religioso. La búsqueda del perpetrador se expandió más allá de los círculos inmediatos de la parroquia, cuando el análisis de las cámaras de seguridad de los edificios circundantes comenzó a arrojar resultados prometedores. Las grabaciones de una tienda de conveniencia, ubicada a 2 cuadras de la iglesia, mostraron a un individuo joven caminando nerviosamente por la zona alrededor de las 11 de la noche del día del crimen. Aunque la calidad de la imagen no permitía una identificación definitiva, las características físicas coincidían claramente con las descripciones proporcionadas por los testigos. El detective Delgado, trabajando con el departamento legal, obtuvo órdenes judiciales para acceder a grabaciones de cámaras de tráfico y sistemas de seguridad de bancos y oficinas gubernamentales en un radio más amplio. Esta investigación exhaustiva reveló una secuencia parcial de movimientos
que permitió reconstruir aproximadamente la ruta seguida por el sospechoso antes y después del incidente en la iglesia, creando un mapa de sus desplazamientos durante las horas críticas. Paralelamente, el equipo de investigación se concentró en identificar posibles compradores de los objetos robados. Los candelabros de plata y la caja de limosnas tenían características distintivas que los harían reconocibles para comerciantes especializados en antigüedades o metales preciosos. Se distribuyeron fotografías y descripciones detalladas entre casas de empeño, joyerías y comerciantes de objetos de arte de toda la región cantábrica. Un avance significativo llegó cuando un propietario de una casa de empeños en los suburbios de Santander contactó a la policía. Un joven había intentado vender 2 candelabros de plata que coincidían exactamente con la descripción de los objetos robados de la iglesia. Aunque el comerciante había rechazado la transacción debido a la falta de documentación apropiada y a las sospechas sobre su procedencia, recordaba claramente las características físicas del individuo y había conservado una grabación de seguridad del encuentro. La grabación proporcionó la primera imagen clara del sospechoso, un hombre de aproximadamente 26 años, de complexión delgada, con signos evidentes de fatiga o estrés. Sus movimientos nerviosos y la prisa por completar la transacción habían alertado al comerciante experimentado, quien había decidido no proceder con la compra por sospechas sobre la procedencia de los objetos y el comportamiento errático del vendedor. Con esta nueva evidencia visual, el detective Delgado pudo solicitar órdenes judiciales adicionales para obtener registros más detallados de las cámaras de seguridad en la zona donde había sido avistado el sospechoso. El análisis de estas grabaciones reveló que el individuo había utilizado transporte público para desplazarse, lo que proporcionó pistas adicionales sobre sus movimientos y posible área de residencia en la ciudad. La investigación meticulosa de los registros de transporte público llevó finalmente a la identificación de Juan Carlos Espinosa, un hombre de 26 años, con un historial de arrestos menores por hurtos y posesión de sustancias controladas. Sus antecedentes revelaban un patrón claro de delitos menores asociados con problemas de adicción a drogas, lo que coincidía perfectamente con el perfil preliminar desarrollado por los investigadores y explicaba la desesperación aparente detrás del crimen. Una verificación de la dirección registrada de Espinosa llevó a los investigadores a un edificio deteriorado en uno de los barrios más marginados de Santander. Los vecinos confirmaron la residencia del sospechoso y proporcionaron información adicional sobre su comportamiento errático en las semanas previas al incidente. Varios mencionaron haberlo visto ausente por periodos prolongados y mostrando signos evidentes de consumo de sustancias y deterioro físico progresivo. El perfil de Juan Carlos Espinosa coincidía con las características del crimen de múltiples maneras convincentes. Su necesidad desesperada de fondos para financiar su adicción proporcionaba un motivo claro y urgente para el robo. Su conocimiento del área, adquirido durante años de residencia en el barrio, explicaba su familiaridad con las rutinas de la iglesia y las mejores rutas de escape. Además, su historial de delitos impulsivos sugería que era capaz de actuar sin considerar completamente las consecuencias de sus acciones. La tarde del 5.º día de investigación, Juan Carlos Espinosa fue localizado y arrestado en un apartamento abandonado que había estado utilizando como refugio temporal. Su estado físico al momento de la detención confirmaba dramáticamente las sospechas sobre su adicción. Estaba visiblemente desnutrido, con signos evidentes de abstinencia y en un estado de agitación extrema que requirió intervención médica inmediata. Durante las primeras horas de custodia, Espinosa se mostró evasivo y hostil, negando cualquier conocimiento del incidente en la iglesia y manteniendo una actitud defensiva ante todas las preguntas. Sin embargo, cuando se le presentaron meticulosamente las evidencias acumuladas, incluidas las grabaciones de seguridad y los testimonios de testigos, su resistencia comenzó a derrumbarse gradualmente bajo el peso abrumador de las pruebas. En el punto de quiebre,
Llegó cuando el detective Delgado le mostró las fotografías de la escena del crimen y le explicó detalladamente las circunstancias de la muerte del padre Fernando. Al ver las imágenes del sacerdote herido y escuchar la descripción de sus últimos momentos de vida, Espinosa mostró una reacción emocional genuina que sugería remordimiento profundo o shock, más que la indiferencia que habría caracterizado a un asesino calculado y despiadado. La confesión de Juan Carlos Espinosa pintó un cuadro desolador de desesperación y decisiones impulsivas que culminaron en tragedia. Según su relato detallado, había estado observando la iglesia durante varias noches, identificando las rutinas de seguridad y planificando el momento óptimo para entrar sin ser detectado. Su objetivo había sido simple: robar suficientes objetos de valor para obtener dinero rápido que aliviara temporalmente su necesidad urgente de sustancias. La noche del crimen, Espinosa había logrado ingresar a la iglesia a través de la ventana lateral defectuosa que había descubierto durante sus reconocimientos previos. Su plan era actuar rápidamente, tomar los objetos más fácilmente transportables y salir sin dejar rastros. La caja de limosnas había sido su primer objetivo debido a su peso ligero, seguida de los candelabros que había notado durante visitas previas al edificio como feligrés ocasional. El encuentro entre ambos hombres había sido breve, pero fatal. Cuando el padre Fernando apareció inesperadamente en la iglesia, había intentado acercarse con aparente intención de dialogar, sin mostrar agresividad. Espinosa, presa del pánico y bajo los efectos severos de la abstinencia, había reaccionado impulsivamente empujando al sacerdote para crear una oportunidad de escape, sin calcular las consecuencias del gesto. La tragedia se consumó cuando el padre Fernando, desequilibrado por el empujón, cayó hacia atrás y su cabeza impactó contra la esquina afilada del altar de mármol. El sonido del impacto y la inmediata aparición de sangre habían paralizado momentáneamente a Espinosa, quien relató haber permanecido varios minutos en estado de shock, incapaz de procesar completamente lo que acababa de ocurrir por accidente. La SEAL, versión de Espinosa, fue corroborada minuciosamente por la evidencia física encontrada en la escena. Los patrones de sangre, la posición del cuerpo y la naturaleza de las heridas coincidían perfectamente con un escenario de caída accidental, más que con un ataque deliberado. La ausencia de heridas defensivas en las manos del sacerdote confirmaba que no había anticipado un ataque físico y probablemente había intentado una aproximación pacífica hacia el intruso. El juicio de Juan Carlos Espinosa comenzó 6 meses después de su arresto, atrayendo considerable atención mediática y división de opiniones en la comunidad santanderina. Durante las audiencias, el testimonio más impactante vino de la hermana Inés, quien describió emotivamente el impacto devastador que la pérdida del padre Fernando había tenido en la comunidad parroquial y en los programas sociales que él dirigía. El veredicto final reflejó la complejidad jurídica y moral del caso. Juan Carlos Espinosa fue declarado culpable de homicidio involuntario en el contexto de un robo con fuerza, un cargo que reconocía tanto la falta de intención homicida como la gravedad de las circunstancias que habían llevado a la muerte del padre Fernando. La sentencia de 12 años de prisión fue acompañada de la recomendación judicial de tratamiento obligatorio para su adicción y programas de rehabilitación social. El caso del padre Fernando Méndez quedó como un recordatorio sombrío de cómo la desesperación y la adicción pueden llevar a decisiones que cambian irrevocablemente múltiples vidas. La tragedia no solo había cobrado la vida de un hombre respetado y querido por su comunidad, sino que había destruido también el futuro de un joven cuyas opciones habían sido progresivamente limitadas por circunstancias personales y el abandono social. Para la comunidad de Santander, la resolución del caso proporcionó cierto cierre emocional, aunque el vacío dejado por el padre Fernando permanecería por mucho tiempo en el corazón de sus feligreses. La iglesia de San Sebastián fue reconsagrada en una ceremonia especial 3 meses después del juicio, marcando simbólicamente el inicio de una nueva etapa para la comunidad religiosa.
aunque la memoria del sacerdote perdido permanecería para siempre en sus corazones. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti con otro caso de crimen real. No te lo pierdas.